No sé si ponerme los puñeteros cascos, pero es que hace un calor de flipar. Agosto es increíblemente jodido. Vuelvo al canal CNC. Ya tuvimos unas muy buenas experiencias anteriormente con otras máquinas, con otros modelos de los que tiene CNC. El último modelo fue como bastante luces y sombras y han tardado prácticamente nada y menos en lanzar nueva máquina. Nos es curioso, CNC se pasa 4 años sin sacar una sola máquina y ahora en 2 años han sacado la E77, E77 Pro, Kronos V2, Hammer, E80 y esta CNC es una máquina diferente como todos los modelos que saca CNC, que es una de las cosas que más me apasiona de la marca, la verdad. Me apasiona eso y me apasiona, por supuesto, la fabricación. La abrimos, nos ponemos en marcha y contamos un poquito de qué va la vaina. Es una cajita con un estuche que es el de CNC, como siempre. Es una máquina con stroke fijo, 4.0. Es una máquina que funciona muy bien, las cosas como son, pero bueno, tiene ahí sus cositas también que vamos a intentar aclarar. Señores de CNC, con lo que me estoy gastando en máquinas, ya va siendo hora de que me mandéis unas agujitas de estas nuevas que vais a sacar. El estuche sigue siendo de lo mejorcito que he visto yo para este tipo de máquinas. Tenemos cablecito, las juntas tóricas, aquí tenemos la máquina, tenemos un cargador. Me encanta que las marcas te lo metan. Además, es un cargador de carga rápida, ¿vale? A ver si otras marcas os ponéis un poquito las pilas y empezáis a darnos el cargadorcito. Nos ahorramos aquí unos cuantos cargadores porque todo el mundo tiene uno en su casa. No os hacéis el favor no mandándonos ese cargador. Una batería extra y tenemos muy bonita. Aquí hay un primer error. A mí la caja que me ha venido es con esto. Si os dais cuenta, el hueco no lo voy a sacar la máquina, pero es o de la Kronos o de la E80. Te lo meten así, que vale, por supuesto que vale, no hay ningún problema, pero no es su hueco. Bueno, son minucias, pero también lo digo. 131,5, 131 milímetros más o menos por 33,5. Ya de inicio, cuando lo coges, te das cuenta de que el agarre está chulo. Bastante anchete, 33, está bastante guay para ser una máquina pequeñita. 220 gramos con 131 milímetros y 33,5. Motor propietario, lleva un motor propietario de 9.000 revoluciones por minuto. Aquí viene una de las cosas que hasta cierto punto, ahí está. CNC se está volviendo muy conservadora, muy conservadora. Sinceramente, hace productos de muy buena calidad, hace productos con buen gusto, hace productos que no se parecen al 90% de las máquinas que le rodean. Normalmente las marcas suelen hacer las mismas máquinas. Flux, Fluxmax, Cheyenne Unlimited, Cheyenne Unlimited 2 o 3, 4, 5. Hay mogollón de máquinas que más o menos mantienen la estética. En este caso la gente de CNC pues hace máquinas bastante interesantes, son bonitas, son estéticas. Hasta ahí bien, pero digamos que lo que no hacen es meterle mayor tecnología que la que ya conocemos de la propia CNC. No lo hacen. Se mantienen en sus 13, que ni es bueno ni es malo, es conservador. No se preocupan en cagarla. Ya está, si una máquina va bien, ¿por qué joderla? Son máquinas con motores 9.000 revoluciones por minuto, súper suave, nada de vibración, tiene fuerza, pero sí que sigo reconociendo que son máquinas que no jugaría con ellas con agrupaciones grandes, que funcionarían. Claro que sí. Pero ya empieza la cosa a ir un poquito más forzadilla. Sin más, no estoy diciendo para nada que no tiren con una 11, con una 15. La conclusión es que vais a forzar el motor y ese motor pues va a hacer que rompa motor. Yo no tengo la necesidad de utilizarla con 15 RL porque posiblemente con 15 RL me pillaría o una de bobinas o me pillaría otro modelo que tuviera un híbrido entre rotativa y bobinas. Entonces, bueno, pues tienes que tener en cuenta eso. No tiene el motor perfecto para hacer agrupaciones media altas. En este caso CNC ha montado Stroke de 4.0. Tenemos una batería y luego tenemos una segunda batería. Esta no la he utilizado todavía. Son baterías de 1520 miliamperios. No son las baterías más grandes del mundo. CNC deberíais de meter un poquito más de chichilla. Aunque sea una 1800, tampoco mucho más. Es una máquina que no esperes hacerle más de 4 o como mucho 5 horas de uso, ¿vale? Lo bueno, pues que te dan una segunda batería. 4 y 4, 8 tiene más. De sobra. 4 de 5, 9, de 5 y 5, 10. Depende de cómo trabajes, con qué agrupación, con qué voltaje y con todo lo demás. Lo bueno que hace la gente de CNC es que en este modelo es un USB-C de carga súper mega rápida. Con 45 minutos de carga os ha cargado la batería. Creo que es la máquina más rápida que he tenido yo a la hora de cargar. Entonces, con 1 hora y media de carga tenéis las dos baterías cargadas, o con 45 minutos cargas esta mientras trabajas con la otra y en 45 minutos tienes esta otra vez. Es que no me da la vida para pensar que puede ser un problema. Cositas buenas que tiene la máquina. Bueno, pues hace muy buenas pantallas también. Entonces, la enciendes. La pantalla tiene cosas muy sencillas. El voltaje. Segundo error, sí que creo que es necesario entender a quién le vendes la máquina. Aquí normalmente utilizamos el voltaje, los voltios. Yo sé perfectamente el voltaje porque al final muchas de las máquinas que tenemos te dan las dos opciones y tú puedes verlas. Entonces no hay ningún problema, pero no todo el mundo tiene por qué estar pendiente de si los voltajes o los hercios, si es lo mismo el voltaje que los hercios. En este caso no te da la opción de cambiar de voltajes a hercios. Esto es un fallo. No es lo peor del mundo, pero ahí está. Tiene de 3 hercios y diréis,
De 3 hercios, pero si no puede ser de 3 hercios. Sí puede ser de 3 hercios. Es una de las cosas buenas que ha hecho CNC para este modelo Aurix, que es que han puesto 3 hercios. 3 hercios es literalmente pic, pic, pic. Hola. Yo ahora subo los 3 hercios. Hostia, ahí. Va full, ¿eh? A 150. Y de 147 bajamos hasta 3. Cualquier tipo de trabajo de puntillismo, de arrastre, o cuando quieres separar bien los puntos, o incluso para micropigmentación, por ejemplo, es una máquina increíble para este tipo de trabajos finos, para fine line, para microrealismos. Son máquinas increíbles. La verdad es que CNC hace muy bien el trabajo para ese tipo de perfil de, bueno, pues de tatuaje y de tatuador. Eso no quiere decir que no funcione con los demás estilos. Una cosa que está interesante a la hora de saber si la máquina está encendida es esta. Le han metido un arito LED que está muy chulo, la verdad, muy llamativo. La protrusión es de 0 a 4,5. Esta curvita no se va a ir porque tiene esta curvita. Timing, tienes los hercios, el logotipo, tienes en las memorias. El material es aluminio CNC. ¡Ay! Puta madre. La batería se desmonta. Carraca. Le han metido la rosca en la parte baja. O no me he fijado hasta ahora. Mira, me acabo de dar cuenta de esta, que está bastante llamativo. Creo que los botones son bastante sensibles. Ya están muy pegaditos, entonces con cualquier cosita lo mueves. El color me parece que está genial, le da su rollo, una parte un poquito más brillo, una parte un poquito más mate. CNC hace muy buena fabricación de productos. No se la está jugando mucho, está diciendo, bueno, algo que funciona porque lo vamos a... A ver, no es malo, tú puedes pasarte toda la vida. Fabricas estética, fabricas diseños, las baterías, nunca he tenido que arreglar ninguna. No se me ha quemado ninguna. Eso significa que algo bien están haciendo, pero creo que nos están esforzando a lo mejor mucho en intentar dar la sorpresa. O le echas un par de huevos al asunto o no vas a destacar, y si no destacas no vas a llegar a pegar el salto, porque CNC, una marca que está increíblemente bien para, sobre todo para tatuadores que trabajan estilos que no necesitan mucho machaqueo de agrupaciones grandes. Necesitas trabajar al detalle, necesitas no cansarte la mano, necesitas una buena sombra que no quede muy machacona, y encima no tienes la virtud o la mano entrenada como pasa con muchos artistas, que le das esta y me va a hacer lo que quiera, pero al final lo que depende mucho es la mano del tatuador. Entonces es una máquina increíble para gente que está empezando, para gente que no se quiere gastar muchos cuartos. Si estáis interesados en comprar la máquina, la podéis comprar por su web, y si queréis comprarla por su web, tenéis este código que es mío, que es directamente un 15% de descuento para vosotros. Así que nada, tenéis un 15% de descuento. Es una máquina que de precio está muy bien, es conformista, funciona muy bien, trabaja muy bien, la batería va muy bien y todo lo demás va muy bien. No se rompen, pero no esperéis nada más allá de lo que toca. Si lo que estáis buscando es eso, Aurix es la mejor opción que puedo daros. Esta máquina, con que tatuaréis una vez, ya la tenéis recuperada. CNC vuelve a nuestra casa y me da que no va a ser la última. Su nueva versión Aurix, sus nuevas agujas que no me han llegado, pero espero que algún día me manden algún blister por ahí para probarlas. Para todo el mundo que quiere empezar a tatuar, esta máquina me parece un pepinazo. O sea, menos Ambition y más CNC de este formato. Ya me hubiera gustado a mí pillar este tipo de máquina. CNC en la casa. Aurix.